Nacho, soy el director del hospital y nos gusta hacer ese tipo de cosas. O sea, nos gusta tener momentos en los que podamos entrar en contacto sin que necesariamente estemos consulta, en urgencia, en el quirófano, en donde sea, ¿vale? Es un momento un poco más distendido, es un momento que nos permite pues, dialogar también con los pacientes, con las familias y tener pues, un momento pues, de expresar aquellas dudas, inquietudes, pues que sin duda alguna, pues hoy en concreto, pues estamos hablando de la esclerosis, pues bueno, sabemos que es una enfermedad que está allí, que está presente todos los días y que por lo tanto interfiere muchísimo en cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, la verdad es que cuando nuestro responsable, nuestro jefe Fernando, propuso este tema, pues nos pareció que era algo que efectivamente tenía que haber de cada día, ¿vale? Realmente a nuestros pacientes les inspira muchísimo todo el tema de la nutrición, el ejercicio. Yo sé que Fernando además, y Ana, pues sois unos fans, les gusta también recomendarlo y yo creo que es algo que beneficia muchísimo a la salud, ¿vale? Doy las gracias también a las asociaciones, a la organización, a los laboratorios, pues porque al final este tipo de iniciativas sale pues porque todos sumamos, ¿vale? Y animar a todas aquellas personas que conozcáis pues que se acerquen al hospital porque siempre vamos a tener esta acción de poder invitarles a este tipo de cosas. No os voy a robar más tiempo porque vamos, dentro del programa seguro que va a haber muchísimo contenido. Así que animo, eso es lo que vais a hacer. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo a todas las personas, a nuestros a los pacientes, que hacéis el esfuerzo de estar aquí con nosotros y que hacéis que esto tenga sentido, porque si no, claro, si no venís, pues no aporta nada todo eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a las asociaciones, a FEM Madrid y a FEM Henares. Os voy a pasar por si queréis comentar algo rápidamente. Laura, ¿se oye? Laura de FEM Madrid. Hola, creo que conocéis un poquito más a la otra entidad, a FEM, porque está mucho más cerca de vosotras, pero estamos muy contentas de poder presentarnos. Nosotros somos la Fundación de Madrid, trabajamos en toda la región, organizamos también eventos que conocéis, pues bueno, carreras y temas solidarios y de sensibilización, y tenemos un centro de rehabilitación en la Avenida de Asturias. Y bueno, os pillaba un poquito más lejos, pero sí que tenemos muchos servicios también a vuestra disposición y todo lo que podáis necesitar, pues allí estamos. Tanto a nivel consulta, como intervención, como lo que sea. Y que nos encantan estas iniciativas de los hospitales porque nos damos a conocer, os vemos, os conocemos físicamente y es una oportunidad pues, muy bonita de estar todas juntas, pues eso, sin estar en tratamiento todo el rato, ¿no? Que es lo que hacemos siempre. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Laura. Yo voy a, bueno, el taller de hoy va dirigido fundamentalmente a pues, lo que pone en el título, ¿no? A la educación nutricional y prevención de la obesidad, aunque vamos a ampliar un poquito a hábitos de vida saludable y vamos a ir un poco más allá. Y mi parte va a ser como un poquito más científica, ¿vale? Es como un poco más sesuda, ¿vale? Porque yo no soy nutricionista y creo que estas cosas hay que dejarlas a los especialistas, ¿vale? Nada, antes de empezar, reiterar los agradecimientos y decir también que BMS y Merck pues, han ayudado también a través de las asociaciones a que podamos estar hoy aquí, ¿vale? Muy bien. A ver, para pasarla. Bueno, pues como os decía, yo voy a hablar un poco de nutrición y voy a dar como una especie de un poco de base, un poco más en la evidencia científica de por qué tenemos que abordar estos problemas, ¿vale? La esclerosis múltiple, sabéis que es una enfermedad en la que hay dos procesos más o menos paralelos en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y en la médula, que son la inflamación y la degeneración, ¿no? Entonces, la inflamación nosotros la vamos a percibir, la persona con la enfermedad la va a percibir a través de brotes clínicos, ¿no? Que son esos episodios pues, que pierdo fuerza, sensibilidad, visión. Bueno, todo esto lo sabéis ya, ¿no? También a nivel radiológico, los médicos pues vamos vigilando un poquito y vemos que hay inflamación activa, pues si vemos que hay nuevas lesiones, lesiones que captan contraste, lesiones que aumentan de tamaño. Y luego esa parte degenerativa, desgraciadamente, que tiene la esclerosis múltiple, pues la vemos en que
A lo largo de los años, pues muchos de vosotros, esto es muy variable, ya sabéis, lo típico que decimos siempre en la enfermedad de las 1000 caras, pues puede haber esa progresión de discapacidad, que ahora hablamos mucho del PIRA, que lo habréis oído por ahí, que es la progresión independientemente de los brotes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, si nosotros equiparamos, esta diapositiva ya la he puesto en alguna otra presentación, si nosotros equiparamos la esclerosis múltiple a un iceberg, en el cual tenemos una fase que no se ve, donde tenemos inflamación que no estamos percibiendo y degeneración que tampoco estamos percibiendo, luego va a asomar la punta del iceberg y es cuando van a aparecer los síntomas, ¿no? Y cuando vamos a tener ya esos problemas, quien los tiene, ¿no? Para caminar, otro tipo de síntomas, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar actuar en esta fase, cuando tenemos unos mecanismos de compensación que permiten que nuestro cerebro, gracias a su capacidad limitada, pero que tiene de neuroplasticidad, pueda, digamos que, protegernos, ¿no? Entonces, si hacemos como una avestruz, agachamos la cabeza, no hacemos nada, pues luego esto va a ser peor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que actuar. Y tenemos que actuar de diferentes formas, ¿no? Y una de ellas es mediante los hábitos de vida saludable, que es donde nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Entonces, si tengo la curva clásica de la enfermedad, la parte marrón más oscura sería, bueno, esto es el tiempo, ¿no? Los años, y esto es cómo va empeorando mi discapacidad. Entonces, la curva marrón oscura sería, si yo a mí me diagnostica una esclerosis múltiple y yo no hago nada, pues yo voy a empeorar hasta aquí. Esto es para reivindicar la importancia del tratamiento, ¿vale? Porque esto es con los tratamientos farmacológicos. Si yo empiezo a tratar, pues me quedo aquí. Y si empiezo a tratar muy pronto, que esto es lo que estáis ahora todas las asociaciones haciendo mucha campaña, ¿no? Por el diagnóstico precoz y la Sociedad Española de Neurología, pues voy a llegar, probablemente me voy a quedar aquí, es decir, con menos discapacidad que si no trato o que si trato tarde, ¿no? Y sobre esta progresión, entonces tenemos que influyen unos factores de riesgo que yo he puesto aquí no modificables, ¿no? Que son esas cosas que son intrínsecas a mí que yo no puedo hacer nada. Pues si soy varón, si tengo un brote medular, si tengo más lesiones, si tengo unos factores genéticos, ahí lo único con lo que voy a poder influir probablemente va a ser con mi tratamiento inmunomodulador, ¿no? Pero hay otros factores de riesgo que sí que son modificables, sobre los que yo puedo actuar con unos hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo que me han tocado, pues pueden ser pues, si soy varón, si tengo una mayor edad al inicio, si tengo un brote motor al inicio, si tengo muchos brotes al inicio, si tengo muchas lesiones, si están en la médula, ¿no? Pues son factores que dicen que puedo tener un poquito más de riesgo, ¿no? De progresión. Y luego otros factores sobre los que tampoco puedo actuar, que son pues los genes que yo tenga. Ahora, esto no sé si lo habéis visto porque es un poquito más novedoso, pero se han identificado genes que digamos, variantes genéticas que si yo tengo esas variantes, pues puedo tener una esclerosis múltiple más severa y si no las tengo, pues será más leve. Y ahora, entonces, ¿sobre qué cosas sí que puedo actuar? ¿Vale? Pues fundamentalmente, sabéis que hay muchísimas cosas que se han estudiado y muchas cosas que están en el estudio, pero ya hay tres factores, digamos, que están demostrados y que hay evidencia científica, que son tabaquismo, obesidad y niveles bajos de vitamina D. Sobre estos tres factores, nosotros podemos encontrar evidencia científica a favor de que controlar todo esto puede ayudar en tener una menor progresión o una menor actividad inflamatoria, ¿vale? Luego, pues eso, que se habla también que si en una dieta que no tenga exceso de sal, evidentemente el consumo del alcohol, el factor protector que pueda tener la actividad física, ¿vale? Pero con evidencia científica clara, estos tres, ¿no? Entonces, perdón, un inciso sobre el tabaquismo, aunque no es el tema de la charla de hoy, pero porque me parece fundamental, ¿vale? Lo que sabemos a día de hoy es que los fumadores evolucionan antes a formas secundariamente progresivas, ¿vale? Que los fumadores progresan antes en discapacidad, ¿vale? Ay, perdón. Y que los fumadores que dejan de fumar mejoran el pronóstico en relación con los que no dejan de fumar. Todo esto, uno diréis, pues yo no fumo nunca y tal. Claro, todo esto sobre esos factores genéticos y otro montón de factores, ¿no? Esto es como un cóctel de factores de riesgo. Y vamos ya al tema de la charla, que yo voy a ser muy rápido porque no voy a hablar de lo que yo no sé tanto como otros, ¿vale? Y es la obesidad. ¿Qué evidencias tenemos?
Pues sabemos que la obesidad en niños y adolescentes es un factor de riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple. Es decir, es uno de los factores que en personas que no han desarrollado la esclerosis múltiple puede favorecerlo, ¿vale? Y ahora, sobre todo, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que son ya personas que ya están diagnosticadas, ¿no? Pues sabemos que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de progresión de discapacidad y, por tanto, peor pronóstico. Que es un factor de riesgo de comorbilidad. Es decir, si yo tengo obesidad, voy a tener riesgo de diabetes, de hipertensión arterial, de patología vascular, de problemas mecánicos del aparato locomotor, entre otros. Es decir, si yo, por ejemplo, puedo pensar, yo no sé cuál puede ser el futuro de mi esclerosis múltiple, pero puedo pensar que a lo mejor cuando tenga 65 años voy a tener alguna limitación para caminar. Si a eso le sumo que tengo un sobrepeso muy importante, pues tendré problemas de cadera, de rodilla, de columna, más luego la diabetes, más luego tal. Entonces es súper importante. Y luego también sabemos que la obesidad favorece un estado proinflamatorio en el sistema inmunológico, ¿no? Y esto se ha estudiado no solo en la esclerosis múltiple, sino en todas las enfermedades autoinmunes. Y entonces aquí esto ya es el rollo, que es, bueno, pues aunque no somos científicos, yo tampoco soy científico, soy médico, pero esto tenemos que saber que no hace falta que entendamos el artículo, pero que es que esto está detrás de mucha investigación, ¿vale? Entonces, esto de aquí, te voy a alejar, si no se me oye me decís, esto de aquí es lo marrón son pacientes obesos y lo azulito son pacientes con un índice de masa muscular, de masa, que no me sale la palabra, corporal, gracias, que es dentro de lo normal, ¿vale? Entonces, año 1 de diagnóstico. Bueno, pues tenemos, esto sería la discapacidad, esto pues bajita discapacidad y aquí vamos subiendo de discapacidad, ¿vale? Nos vamos al año 2 de diagnóstico, pacientes obesos, ¿vale? Ya empiezan a tener más discapacidad que los azulitos, ¿vale? Año 3, pacientes obesos, más discapacidad que los azulitos. Y el año 6, perdón, pues es el año 2, esto es el 4, me he equivocado, y este es el 6, ¿vale? ¿Eh? Bueno, pues para que veáis de una forma gráfica, no es para que entendamos el artículo, pero que lo veáis de una manera un poquito gráfica. Y este, por ejemplo, los pacientes que están por debajo de la línea roja serían pacientes con obesidad, por debajo de la línea azul sin obesidad. Y entonces lo que nos dice es que esto es el porcentaje de pacientes que tienen una discapacidad menor de 3 pasados todos estos años, ¿vale? Que 3 es la discapacidad leve, ¿no? Podríamos decir. Pues entonces, cuando estemos en el año 6 del diagnóstico, pues nos encontramos que un montón de pacientes sin obesidad están con una SS por debajo de 3, ¿vale? Esto sería el 90% de los pacientes. Y sin embargo, pacientes obesos están ya mucho peor, ¿vale? Otro artículo que encontramos por ahí, también todos estos son artículos muy recientes, entre el año 20 y el 23, ¿vale? Pues no sé si sabéis que, bueno, que una forma indirecta de medir la atrofia cerebral, es decir, la degeneración, es midiendo la capa de células nerviosas de la retina y entonces pues ven cómo los pacientes con obesidad, ¿vale? Pues esa capa está más atrófica que los pacientes sin obesidad, ¿vale? Este es un artículo que he puesto porque está muy bien y porque el primer autor es un neurofisiólogo, que es el doctor Escobar, que trabaja con nosotros aquí en este servicio, ¿vale? Así que tenemos gente que también investiga. Y entonces, en este trabajo lo que hicieron los autores fue, hay un estudio que se llama Benefit, un ensayo clínico que cogen pacientes que tienen un primer evento de enfermedad desminimizante, pero que no han desarrollado una esclerosis múltiple, y entonces estudian, bueno, pues con un fármaco que es el betaferón, los pacientes que evolucionan y que no evolucionan a desarrollar esa esclerosis múltiple, ¿no? De betaferón frente a placebo, ¿no? Y entonces ellos analizan qué es lo que pasa con los pacientes obesos. Y lo que nos dicen es que los pacientes que son obesos tienen mayor riesgo de evolución de CIS, un síndrome clínico aislado, que es el paciente que aún no tiene una esclerosis múltiple. Son pacientes que van a tener más brotes y luego analizan también qué pasa si encima son fumadores y nos dicen que tienen mayor atrofia cerebral, ¿vale? Y con esto ya acabamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos hoy de nutrición y esclerosis múltiple? Pues porque la obesidad es un factor de riesgo de progresión, empeora el pronóstico, aumenta el riesgo de discapacidad y aumenta la tasa de brotes, es decir, que favorece esa inflamación y esa degeneración. Porque una dieta neurosaludable, además de prevenir la obesidad, tiene un papel neuroprotector. Es decir, cuando hablamos de dieta,
esto nos sirve también a los que no tienen problemas de sobrepeso. No solo es para prevenir la obesidad. También una dieta neurosaludable va a ser neuroprotectora, ¿vale? Una dieta neurosaludable ayuda a evitar comorbilidad. Es decir, que tengamos otros problemas que encima ya, pues imagínate si tenemos un ictus o tenemos pues otros problemas de salud, ¿vale? Y una dieta neurosaludable se relaciona con una microbiota sana, que sabéis que esto está muy de moda, que es ese balance del equilibrio inmunológico a través del eje intestino-cerebro, ¿no? Es decir, que esa composición de la microbiota pues se relaciona con el equilibrio del sistema inmunológico, ¿no? Y ya está. Y gracias a todos los que colaboráis y a todos vosotros, ¿vale? Quería comentaros una cosilla, si os parece bien, en vez de ir haciendo preguntas después de cada charla, para que sea un poquito más ágil, vamos a hablar todos y luego nos hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? Venga, pues os paso con Ana, que es nuestra enfermera estupenda, que nos va a hablar, nos va a introducir un poquito a la generalidad de los hábitos de vida saludable. Bueno, pues buenos días, soy Ana, como os ha dicho Fernando, la enfermera de neurología de este hospital y en concreto de la consulta de esclerosis múltiple, ¿vale? Y voy a hablar un poco de hábitos saludables, no solo de la alimentación, sino de ejercicio físico, descanso y sueño, aspectos emocionales y cognitivos, ocio y relaciones sociales, ¿vale? Luego va a depender un poco, porque el concepto de calidad de vida va a depender un poco de en la etapa de la vida en la que nos encontramos, un poco los gustos personales, con lo cual al final todo esto un poco cada uno se cogerá más o menos, depende de su situación, pues más ejercicio, menos, las comidas, si no está gordo, pues más pues fenomenal, entonces cada uno se cogerá un poco dependiendo de su situación también de la enfermedad. Bueno, la alimentación saludable, esta pirámide famosa, pues bueno, pues en la base es donde tenemos los alimentos que tenemos que tomar frecuentemente, a la mitad, bueno, pues también asiduamente y ya arriba los que no. La alimentación saludable es un hábito que promueve el bienestar y el autocuidado es una ayuda para sentirse mejor, ¿vale? El tomar estos alimentos de la base de la pirámide al final lo que hacen es un componente inflamatorio para la esclerosis múltiple, para evitar pues, todo lo que nos ha comentado Fernando y ayudar a la enfermedad a que progrese lo menos posible. Alimentos beneficiosos, bueno, pues os voy a hablar de 3 grupos, así como muy general. Los ricos en omega 3, las vitaminas y los ricos en fibra, ¿vale? Los ricos en omega 3, 6 y 9 tienen unas propiedades, como veis aquí, antitrombóticos, antiinflamatorios, función inmunomoduladora, antioxidantes y neuroprotectora, ¿vale? Con lo cual pueden frenar los efectos discapacitantes de la esclerosis múltiple. ¿Dónde están estos alimentos ricos en omega 3? Pues sobre todo en pescados azules, verduras de hoja verde, semillas, nueces, almendras. Omega 6, ajos, zanahorias, nueces, aguacates, aceites vegetales y 9 frutos secos, aceites vegetales. Vamos, que en general, en lo que veis en el dibujito, aceites vegetales, pescados azules, nueces, aguacates, muy en general los 3 así. Vitaminas, bueno, pues teniendo una dieta equilibrada al final tendremos todas las vitaminas que necesitamos, no necesitaremos complementos vitamínicos. Las vitaminas lo que hacen es fortalecer nuestro sistema inmunitario y también previenen enfermedades de origen no infeccioso. En general las vitaminas las tenemos en frutas y verduras. Cada una de ellas, pues puedo contar un poco dónde están más específicamente. La B está en carnes, huevos, pescados, lácteos, legumbres, frutos secos. La C en frutas cítricas, fresas, kiwis, tomates, espinacas, patata. La D, que siempre insistimos tanto en la vitamina D con vosotros, además de tomar el sol para sintetizarla mejor. Los dermatólogos además aconsejan 20 minutos sin protección solar a diario. También la encontramos en huevos, leche, mantequilla y aceites de pescado. Y la vitamina E, frutos secos, semillas y hortalizas. Los ricos en fibra. Bueno, pues ¿por qué son buenos los ricos en fibra? Porque nos van a evitar el estreñimiento. Funciones, pues absorben el agua, haciendo las heces más fluidas, aumentan la sensación de saciedad, ayudan al incremento de la flora intestinal, lo equilibran,
y estas son las funciones más importantes. ¿Dónde encontramos la fibra? Pues sobre todo en los frutos. ¿Qué frutas? Manzanas, plátano, aguacate, higos, kiwi, verduras como siempre, los de hoja verde y los granos integrales, pues todo lo que es integral, pan integral, pasta integral, avena, quinoa, etcétera. El plato saludable, el famoso, bueno, pues yo siempre recomiendo que cuando os sentéis a comer tengáis en cuenta que en ese plato tiene que haber la mitad, fruta o verdura, un cuarto, 25% carbohidratos, ya sea pan, pasta, arroz, y solo el 25%, lo que casi nos gusta más a todos, que es el pescado, la carne. Bueno, pues eso hay que ser moderado. Aparte del plato saludable, que luego nos tomamos el café, pues el café con nada o muy poco azúcar. Utilizar siempre nuestro aceite famoso, mediterráneo, de dieta mediterránea, leche moderadamente, como mucho 2 vasos diarios, no más, y los zumos comprados, pues cuidado porque tienen mucho azúcar. Bueno, pues para mantener una dieta saludable, además es aconsejable ciertas rutinas, como por ejemplo serían los horarios, procurar siempre comer a las mismas horas, comer 3, quizás poco, a partir de 4 veces al día sería mejor, si comemos más, pues moderar la cantidad. Por supuesto, quitar todo lo que está arriba, bebidas con muchos gases, con mucho dulces, en general, pues todo lo prohibido, que ya sabemos todos lo que es. Y luego, pues consumo de frutas y verduras como siempre. Y el agua, que siempre tiene que estar en nuestra dieta, mínimo 1,5 litros diario. Bueno, aparte de aconsejarnos los alimentos saludables, también debemos de restringir o, por supuesto, no tomar nada de los no aconsejables. Podríamos el alcohol como alimento, que no lo es, pero no consumir alcohol y evitar hábitos no buenos, como sería el tabaco y, por supuesto, el resto de las drogas. Porque el consumo de alimentos agravaría, de estas sustancias, perdón, agravaría todos los síntomas y aceleraría la progresión de la enfermedad. Ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico reporta muchos beneficios. Bienestar cardiovascular, mejora la fuerza, mayor control de la vejiga e intestinos, reduce la fatiga, el estado de ánimo lo mejora, tenemos una actitud más positiva y nos hace participar en las actividades sociales, pues con más gente en nuestra misma condición. La práctica regular del ejercicio pues nos permite tener cierto control sobre nuestro estado físico. Es importante escoger las actividades que más nos gusten y las que más se acoplen a nuestras habilidades o capacidades. En fin, también depende un poco de la evolución de la enfermedad. ¿Qué actividades podemos ejercer? Bueno, pues caminar a diario, cosas muy facilitas, ¿eh? Caminar a diario lo que mejora es la capacidad cardiorrespiratoria, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular. Perdona, sí. Caminar a diario no es facilito para hacer. Ya. Entonces lo de es facilito, pues para mí no me resulta fácil. Ya, bueno, sí. Es un poco depende, por eso decía que hay que acomodar el ejercicio, depende de cada persona, de la fase en la que estemos de la enfermedad. Pero bueno, hay que hablar para que todos puedan. Sí, pero que tampoco se puede generalizar, perdón, lo de es facilito. Bueno, efectivamente, lo siento para ti, es complicado, lo entiendo, pero bueno, encontrarás todos los ejercicios que podrás hacer, si no es caminar. Pilates, lo que aporta Pilates es una capacidad muy importante en el equilibrio y en el caminar, nos ayuda a controlar nuestros movimientos. Ejercicios de suelo pélvico, muy importantes para evitar la incontinencia tanto urinaria como fecal. Y deportes acuáticos o indoor, bueno, pues para los que padecéis así mucha sensibilidad al calor, que son casi la mayoría, pues si no os gusta el agua, pues por lo menos realizar los ejercicios en un sitio cerrado, con aire acondicionado, sobre todo ahora que viene el calor. Consejos para a la hora de ponernos a hacer ejercicio, pues también tenemos que tener unos cuidados. Siempre calentar, hacerlo en periodos cortos, ¿vale? Descansos entre ejercicio y ejercicio, control de la respiración y hay que fijarse objetivos reales. Evidentemente, pues bueno, pues hay que adaptar el ejercicio, depende de nuestra condición física en el momento en que lo vamos a ejercer.
Luego, pues hay muchas disciplinas, se pueden ir probando otras nuevas. Si correr no se puede ni andar no se puede, pues nadar o simplemente ejercicios tóricos o más diferentes. Hay muchos ejercicios. Descanso y sueño. Bueno, pues hay muchos trastornos de sueño en estos pacientes de esclerosis múltiple, vosotros lo sabéis, y no solo tienen origen físico de dolores o malestar, sino también emocionales. A veces, pues las preocupaciones o pues agravan estos síntomas, esta situación de no dejarnos dormir y no dejarnos descansar, ¿vale? Y esto lo que puede al final llevarnos es pues más fatiga, tenemos problemas de memoria y tenemos cambios en el estado de ánimo. Por eso hay que intentar atajarlos cuanto antes. Hay unas pautas para la higiene del sueño, que son un conjunto de comportamientos, ¿vale? En el que estarían, pues antes de irse a acostar, intentar no tomar consumo de sustancias estimulantes como café, té, Coca-Cola, no tener cenas copiosas y si las tenemos, pues por lo menos 3 horas esperar para meternos en la cama. Tampoco tener una sobreestimulación física ni mental, pues no venir recién de un partido o recién de, por ejemplo, ver una película con demasiada acción, eso también al final nos impide que podamos dormir con serenidad. Y el uso de móviles y tablets, que todo el mundo nos vamos a la cama con el móvil y nos creemos que nos relaja, pues al final no relaja nada porque nos ponemos a ver estados del resto de las personas, de lo que hacen, y más o menos nos agobia incluso más. Esto es como muy general. 3 cositas para hábitos positivos, que sería también hay que tener una rutina, es decir, tenemos que tener unas mismas horas más o menos para el descanso, no solo la noche, también podemos una siesta o incluso una siesta mañanera, no la de la tarde solo. Disfrutar del tiempo libre. Aquí me refiero a que si estamos todo el día en casa, pues como que no apetece casi ni irse a la cama o cuando nos vamos a la cama no tenemos sueño. Yo recomiendo salir mínimo un rato al día. Hay que salir a la calle, hay que dar una vuelta o sentarse en un banco para llegar a casa con otro chip. Con el chip cambiado de que, bueno, ya he hecho el día, he terminado el día, voy a terminar la jornada y dormir en completa oscuridad. Pero bueno, esto ahora os lo cuento un poco más en detalle, cómo tiene que ser el lugar donde dormimos, nuestra habitación. Pues nada de luz artificial, dormir en completa oscuridad, ya lo dije antes, y menos con luz. Si es de día, pues a bajar persianas, pero luz artificial cero. Ruido ambiental, pues también depende un poco de dónde vivamos. Todo es relativo, pero intentar pues no tener ruidos. Temperaturas neutras entre 18 y 21 grados, camas con colchones firmes y muy importante la habitación ordenada o lo que tenemos alrededor. Creo que esto nos da mucha serenidad mental. Otro aspecto para como hábito de vida saludables, aspectos emocionales y cognitivos. A veces la esclerosis múltiple, a veces o muchas veces no tenemos buenas noticias, sobre todo en el momento del diagnóstico. Entonces, bueno, pues tenemos un poco que ir adaptando la situación que nos hemos encontrado al día, ¿no? Cómo intentar que el estrés no nos invada o que la situación de agobio no nos invada, ya no solo en el diagnóstico, sino en muchos momentos como un brote o esperando unos resultados como una resonancia magnética. Bueno, pues hay que intentar expresar abiertamente las emociones, que no nos dé vergüenza contar lo que nos pasa a nuestra familia, a nuestros amigos. Buscar pilares fundamentales me refiero a apoyarnos mucho en la familia, que al final es lo más grande y lo más bonito que tenemos en la vida. Compartir nuestros miedos, prepararnos emocionalmente, porque suelen surgir cambios en la esclerosis, a lo largo de la evolución de nuestra enfermedad. Tener una esperanza realista de lo que puede ocurrir con nosotros y si hay que cambiar hábitos, cambiarlos. Lo que tenemos que tener es un equilibrio entre los sentimientos y los pensamientos negativos. Encontrar ese equilibrio. Niveles altos de ansiedad, al final lo que van a producir en nosotros es falta de atención, falta de concentración. Nos va a costar más hablar, fluidez verbal, reducción del procesamiento de la información. Todo esto al final nos afecta a la vida cotidiana, laboral y personal. Muchos me decís que, bueno, pues que tenéis olvidos, que tenéis fatiga social. Bueno, pues la fatiga social, intentar, es cuando nos reunimos con muchas personas, pues nos agobiamos porque nos cuesta procesar lo que están contando y lo que tenemos que contestar.
intentar reunirnos pues, con gente al principio cuando tenemos un brote de ansiedad, una crisis de ansiedad, pues sé que nos ocurre esto y a nadie nos apetece, no solo los pacientes, pues que nosotros, a los demás también. Intentar reuniones más pequeñas, con 2 o 3 personas más, con más confianza y luego ir ampliando. Y es como una rehabilitación, debéis de hacerlo, no hay que aislarse, porque el aislarse al final lo que nos hace es muy contraproducente. Volvemos al punto de partida. ¿Cómo mantener nuestra mente, cómo hacer ejercicio de nuestra mente, ¿no? Pues debemos de usar las tecnologías, ponernos alarmas en el móvil, ejercitar nuestro cerebro mediante juegos, actividades estimulantes y no solamente el móvil, sino las típicas de toda la vida, el ajedrez, jeroglíficos, evitar hacer muchas cosas a la vez, porque al final siempre nos queda algo en el camino. Centrarnos en una actividad y luego otra, y así. Repetirnos a nosotros mismos la información nueva que nos van dando. Por ejemplo, cada vez que llegamos a la consulta, pues repetirnoslas nosotros mismos. Y luego ejercitar nuestro cuerpo, como ya os he contado antes. Y otro hábito saludable es el tiempo de ocio y relaciones sociales. Importante los viajes y las excursiones, ¿vale? Tenemos que centrar energías en también pasárnoslo bien y disfrutar, no solamente comer sano, ejercicio, también tenemos que dar rienda suelta un poco a nuestras ganas de vivir, ¿vale? Es verdad que con la esclerosis múltiple pues es un poco imprevisible, que a veces nos levantamos con dolor, a veces nos levantamos con fatiga, con lo cual si vamos a hacer algo, tenemos una excursión, un viaje, tenemos que planificar un poco más que el resto, ¿no? Porque podemos levantarnos, como os he dicho, de una manera que no esperábamos. Siempre hay que tener un plan B para llevarlo a cabo. Entonces, muy sencillo de planificar un viaje, desde luego siempre certificados médicos para el transporte de la medicación, elegir un lugar de destino, pues que no haya temperaturas extremas para que no lo pasemos mal, saber que donde vamos va a estar accesible para nosotros si tenemos dificultades, planificarlo bien, viajar solo acompañado, pues si vamos solos tenemos que planificar un poco más, pero no descartarlo, porque viajar solo es algo como muy pues que te llena mucho y que te hace crecer mucho y a las personas que en un momento dado necesitan por algo, pues les reconforta más y les hace mejorar la autoestima. Y luego tener alternativas, en eso me refiero al plan B, es decir, si llegamos a un sitio y resulta que la excursión que pensábamos no tiene ese acceso que esperábamos, pues haber mirado anteriormente más sitios alrededor para, si ese no puedo, pues me voy a este otro que tenía pensado. Aquí os dejo unas páginas web de turismo accesible, rutas verdes accesibles, turismo accesible, viajes a Europa, todo un poco encaminado a personas que tienen problemas de accesibilidad físicas, ¿vale? Y os he dejado esta misma diapositiva que veis aquí, os he dejado fotocopias por si las queréis coger, ¿vale? Ahí tenéis ya las webs y este QR es un circuito de entrenamiento que lo he cogido de Esclerosis Múltiple de España y que son ejercicios muy sencillos que todo el mundo puede hacer en su casa, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Noemí Lobo Ruiz, soy dietista nutricionista y vengo con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Voy a hablaros un poco, obviamente, sobre alimentación. Es un tema muy amplio, que esto daría para muchas horas. Voy a intentar dar algunos consejos muy prácticos que podáis hacer en vuestro día a día y espero que pueda ser interesante. Quiero dejar algo claro y es que aunque la charla va para prevención de la obesidad, esto que voy a comentar hoy es para aquellas personas tengan o no tengan obesidad y para todas las personas que tienen esclerosis múltiple, intentado que sean esos consejos generales, aunque siempre hay que individualizar cada caso, que esto obviamente necesitaríamos consulta para ello, ¿no? Pero bueno, que hay intentado que sean consejos que prácticamente todos podáis poner en práctica. Lo primero,
Vamos a ver un poco cómo confecciono mis comidas, que la compañera Ana pues, ha comentado algunas cosillas, también algunas ideas de desayuno, algunos consejos prácticos y romper algunos mitos en torno a la alimentación y también algunos alimentos importantes a incluir. Esto lo ha comentado la compañera, pero sí que me gustaría explicar alguna cosita más, y es que a este plato se le llama el plato de Harvard por la Universidad de Harvard, por eso se llama así, pero aquí le llamamos plato saludable y lo podemos utilizar para confeccionar nuestros menús del día a día. Lo ideal sería que la mitad de nuestro plato fuera de verduras, ya sean crudas o cocinadas, un cuarto de nuestro plato de proteínas, carne, pescado, huevos, legumbres, las grandes olvidadas, las legumbres y los hidratos de carbono, que en hidratos de carbono tenemos principalmente los cereales, tenemos los tubérculos y tenemos las legumbres, que las legumbres son el único grupo de alimentos que tiene ambos nutrientes, tanto hidratos como proteínas. Esto lo podemos confeccionar en nuestro menú principal, digamos, del mediodía, pero podemos verlo más allá. Y es que este plato podemos usarlo un poco para confeccionar nuestras comidas del día completo. Es decir, no tenemos que obsesionarnos con que todas las comidas del mediodía sean exactamente como aquí. No, podemos utilizar este esquema para nuestro día completo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que aquí es muy típico desayunar tostada con aceite y tomate, por ejemplo. Tenemos el pan, tenemos un poco de verdurita, pero no tenemos proteína, por ejemplo, en esa tostada. Entonces tenemos que priorizar esas proteínas, por ejemplo, en otras comidas. Es decir, que a lo mejor hacer este esquema en todas las comidas puede ser un poco agobiante de, ay, me falta tal, me falta cual, pero podemos utilizar este esquema, digamos, como un esquema de nuestro día completo, ¿vale? Entonces, como vemos, la parte verde, que serían las verduras, sí que es importante incluirlo. Todos sabemos que las verduras son saludables, pero también hay que intentar incluirlas y en diferentes formas, de tal forma que hagamos recetas que sean apetecibles, que nos gusten, que tengan sabor, que muchas veces relacionamos que las verduras son aburridas y no tienen por qué serlo, ni mucho menos. Podemos utilizar especias, cocinarlas de diferentes maneras, combinarla con alimentos que nos gustan, para que sea mucho más atractivo. Os he puesto de todas formas un listado, por si hay algunos que tienen dudas, de pues fijar todas las verduras que hay. Es imposible que no haya alguna verdura que nos guste, seguro que hay algunas que sí que nos gusten. Los hidratos de carbono, que también tenemos mucho para elegir, y también las proteínas, que tenemos también varias para elegir. Entonces se trataría eso, de combinar estos grupos de alimentos y darle variedad a nuestros platos del día a día. Os he traído también algunas fotos que son hechas por mí, o sea que son de platos de mi casa y también de platos en restaurantes. Tenemos por un lado, por ejemplo, la primera foto y la última, que si os fijáis es de legumbre. Hemos comentado que las legumbres tienen tanto hidratos como proteínas. Entonces, al tener los dos grupos de alimentos, lo he combinado con verduras. En este caso tenemos cebolla, champiñones y calabacín, y en este caso tenemos champiñones y judías verdes. Fijaros que las legumbres siempre las relacionamos con guisos y no tenemos por qué hacerlas siempre guisadas. Podemos hacerlas salteadas, en ensalada, al horno incluso. Y esto, bueno, son dos ejemplos en cuanto a legumbres. Por otro lado tenemos esta de aquí. Bueno, si os fijáis, me gustan mucho los champiñones. Aquí tenemos también champiñones, que aunque no son verduras como en sí, pero nutricionalmente sí que las incluimos como tal. Lleva huevo, que sería la parte de proteína, y luego lleva patata al microondas, que serían la parte de hidratos de carbono. Y luego tenemos estas dos fotos que en restaurantes, que tiene los tres grupos de alimentos también. Tenemos la ensalada de espinacas con granada y tal, que sería la parte de verdura. Tenemos atún, que sería la parte de proteína, y tenemos un poco de pan integral, que sería la parte de hidratos de carbono, al igual que aquí, pero esto es pollo en lugar de pescado. O sea, simplemente para daros algunas ideas. Y realmente estas recetas son muy fáciles de hacer, no requieren mucho tiempo y están buenísimas y completas de los tres grupos de alimentos. Algunas ideas de desayuno, también para traeros ideas prácticas, que estamos como muy enfocados siempre en la tostada con aceite de tomate, siempre igual, y tenemos muchas opciones que echarle. Por ejemplo, en caso de salado, que nos gusta salado, pues le puedo poner un poco huevos revueltos, por ejemplo, como proteína, y unos tomatitos cherry por hacer un cambio que no sea el típico tomate triturado, por ejemplo. O también el hummus, que últimamente pues se ha puesto también de moda, es otra forma de tomar legumbres que no sea en ensalada, que no sean salteadas. O tenemos también, pues podemos añadirle aguacate. Hay muchos mitos en torno a muchos alimentos, uno de ellos es el aguacate, que se engorda mucho, que si tiene mucha grasa. El aguacate, como muchos de los alimentos, se toma en cantidad normal, por así decirlo. Pues me he hecho, por ejemplo, varias láminas de aguacate en la tostada o algo así. No habría ningún problema, haya
o no haya obesidad. Es decir, el aguacate es una grasa saludable y se recomienda incluir incluso todos los días, o sea que no habría ningún problema. Y por ejemplo, en la tostada podríamos incluirlo diariamente. Sí que es cierto que el pan preferiblemente integral para que tenga mayor cantidad de fibra. Y luego tenemos opciones de desayunos dulces, que sería, por ejemplo, yogur con fruta y unos frutos secos, que los frutos secos, igual que el aguacate, en cantidades recomendables, como sería un puñadito en el caso de los frutos secos, pues son también grasas saludables, aportan un poquito de proteína y también sacian bastante. Entonces, esto podría ser también un buen desayuno. Queso fresco y fruta, que tampoco tenemos por qué tomar siempre, como digo, la tostada. O si somos muy, muy de dulce, pues el chocolate negro, por ejemplo, cuanto más porcentaje de cacao tenga, obviamente mejor, pues también podremos derretirlo y echarlo en un poquito de fruta. Y eso, por ejemplo, es una alternativa muy buena en caso de que solamos desayunar galletas o bizcocho, magdalena, pues eso podría ser una opción que está muy rico, entra muy bien y muy fácil también de hacer, se haría en el momento. Y luego aquí también quería comentaros un poquito, y entre horas, ¿qué pasa, no? Esa famosa frase de hay que comer 5 veces al día, vamos a incluir algo a media mañana, algo a media tarde. Pues si no tengo hambre, no es necesario tomar comidas entre horas. Si tengo hambre, perfecto, pero si no tengo hambre, no hay ningún problema y no tenemos por qué sí o sí incluir algo a media mañana o a media tarde. Si tenemos hambre y nos apetece incluir algo, pues la fruta, por supuesto, siempre es una buena opción. Los frutos secos también, si no lo hemos incluido, por ejemplo, en el desayuno, pues también son una buena opción. El yogur, el queso fresco también son buenas opciones. Es decir, que entre horas también tenemos opciones saludables si nos apetece incluir algo como snack. Más cositas interesantes. La parte de evitar alimentos procesados, todos sabemos que los alimentos procesados obviamente pues suelen ser con mucho azúcar, con grasas de mala calidad, con mucha sal. Entonces sabemos que los procesados hay que intentar evitarlos, ¿vale? Aquí no me voy a parar mucho porque creo que todos lo tenemos claro. Consumo de fibra, que también lo ha comentado la compañera. El consumo de fibra se encuentra sobre todo, si es cereales, pues integrales, las verduras, la fruta. ¿Por qué? Porque es muy importante consumir fibra para ayudar un poco al tránsito. Es cierto que en pacientes con esclerosis es frecuente que haya algunas patologías digestivas. Yo veo bastante esto en consulta y habría que revisar un poco pues, a qué se debe, si hay estreñimiento, si hay hinchazón, si hay diarrea, esto habría que revisarlo. Pero es cierto que una de las cosas que ayudaría al estreñimiento pues, sería consumir fibra suficiente. Luego tenemos también esa parte de comer tranquilo, respirar profundo, hacer pausas entre bocados, comer de forma muy consciente. Muchas veces comemos de forma automática y ni siquiera soy consciente de a qué sabe el plato, cómo me ha quedado el plato, qué colores tiene, cómo huele también. Y es importante eso, comer de forma muy consciente para que también nos ayude a reconocer nuestra señal de saciedad y quedarnos satisfechos. Por otro lado, también quería hablaros un poco de los alimentos light o alimentos cero, que pues se lleva cada vez hay más alimentos que venden, pues eso, patatas light, Coca-Cola cero, bueno, en fin, lo que ya todos sabemos, ¿no? Y esto se vende mucho con el objetivo de que pensemos que son alimentos más saludables o menos calóricos. Y es verdad que pueden tener menos calorías, pero tener menos calorías no es igual a mejor, porque hay alimentos bajos en calorías o sin azúcares añadidos o light que no tienen por qué ser tampoco saludables. Entonces, lo que quiero transmitiros con esto es que no por ver algo en la estantería del supermercado que ponga light o ahora con bajo en grasa, pensemos que ya ese alimento por tener menos de algo va a ser mejor. Esto generalmente no es así. Así que tenemos que enfocarnos siempre y buscar siempre las comidas que sean de calidad nutritiva, independientemente de sus calorías, sino nutritivas que realmente nos aporten nutrientes y que nos sacien también, ¿no? Y también el tema de la planificación. Es cierto que creo que es importante para llevar una alimentación saludable y equilibrada la planificación semanal. Es decir, muchas veces vamos improvisando. Vamos, pues, a ver qué como hoy, a ver qué tengo en la despensa, hago lo que tengo. Y muchas veces no es que esté mal o que vayamos a hacer opciones no saludables, pero sí que es cierto que si nosotros tenemos premeditado con algunos días de antelación qué vamos a hacer en los próximos días de comida, va a ser más fácil poder hacer la compra conforme a, por ejemplo, el plato que hemos visto, ¿no? De tener verdura en casa, tener frutas en casa, tener proteínas de calidad, hidratos de calidad. Entonces, planificar con unos días de antelación siempre nos suele ayudar a que las comidas sean de mejor calidad.
Y también esa parte de trabajar la relación con la comida. Mi compañera psicóloga pues también puede comentar más sobre esto, pero es cierto que no quería dejar de nombrarlo porque llevar a cabo una alimentación saludable no solamente es comer sano, sino también relacionarnos de forma saludable con la comida. Muchas veces podemos sentir pues ansiedad por la comida, podemos sentir que necesitamos la comida como recompensa, y esto es cierto que tenemos también que trabajarlo, que no solamente nos podemos centrar en si yo como fruta, verdura, pero si siento que la comida la necesito pues para sentirme mejor o para eso, para esa recompensa porque hoy he tenido un día muy malo o lo que sea, pues esto sí que habría que trabajarlo también y forma parte de conseguir un hábito de vida saludable. Y algunos antioxidantes que sí que quería comentar, que algunas vitaminas, minerales, que algunos tienen un nombre un poco raro, no es necesario que aprendáis los nombres exactamente, pero sí que quería dejaros con algunos alimentos concretos y con algunos nutrientes concretos. Y es que, sobre todo, si os fijáis en estos alimentos que hay aquí, realmente son alimentos muy, muy normales. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, pues todos lo usamos para cocinar, verduras y frutas que también solemos tener en casa. Hay algunas proteínas de calidad como carne, como lácteos. Es decir, que realmente para tener una alimentación saludable tampoco es necesario comprar productos que ahora se llevan mucho y se escuchan mucho, que si chía, que si tofu, que si quinoa, que están estupendos, por supuesto, pero no necesitamos comprar alimentos raros, por así decirlo, para tener una alimentación saludable, ¿no? Sino que en los alimentos de toda la vida tenemos esos nutrientes que necesitamos. Y, por ejemplo, algunos alimentos que sí que son muy interesantes y podemos incluir, pues son, por ejemplo, los frutos rojos, que son muy ricos en antioxidantes, arándanos, fresas, frambuesas, por ejemplo, son alimentos que podéis intentar fomentar. Por ejemplo, también la zanahoria o la calabaza, pues que son muy ricos en vitamina A. El pimiento rojo, que la vitamina C la conocemos mucho pues por la naranja, la mandarina, el limón, pero realmente, por ejemplo, el pimiento rojo crudo tiene mayor cantidad en vitamina C y puede ser un alimento interesante, bueno, es un alimento interesante que podáis incluir si os gusta en algunas ensaladas y demás, complementando pues a la típica lechuga o a los típicos canónigos. Y luego también los frutos secos, que los frutos secos, como digo, no hay que tenerle miedo siempre y cuando lo consumamos eso, en esa cantidad que hemos comentado de ese puñadito. Sin sal, los frutos secos, pero son muy ricos en zinc, en magnesio, en selenio y son muy interesantes que lo podamos incluir. A lo mejor pues 3-4 veces por semana o si somos muy de frutos secos todos los días no hay problema, ese puñadito que comentamos. Y luego también quería comentar el brócoli, que es una verdura muy interesante, que algunos son muy amigos del brócoli y otros no tanto, pero podemos también usarlo si no somos muy amigos, de forma triturada, por ejemplo, que se quedan como unos granitos, están muy ricos, lo podemos saltear un poquito y tal, y son muy ricos en diferentes antioxidantes, tanto el sulforafano, el glutatión, bueno, simplemente que sepáis eso, que el brócoli es un alimento muy interesante a poder incluir. Y por último, la vitamina D, que también lo han comentado mis compañeros anteriores, y es que es algo que le damos muchísima importancia y que aunque la alimentación sí que está en alimentos de origen animal, pero sobre todo está por el contacto del sol con la piel. Entonces es importante también tomar el sol esos minutitos sin que el sol esté muy fuerte, sin protección solar y luego ya ponernos protección solar o suplementar con supervisión profesional en caso de que sea necesario. Y os he dejado aquí mi contacto y también el contacto de la Fundación por si necesitáis contactar con nosotros, cualquier pregunta que podáis tener, pues estamos para ayudaros. Muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias al hospital, en especial al doctor Pérez Parra por organizar esta jornada y por contar conmigo. Por supuesto también a los patrocinadores y bueno, a todos los que habéis venido, en especial a mi gente de AEFEM que hemos llenado fila, o sea que muchas gracias a todos. Mi nombre es Cristina Soria, soy la psicóloga de AEFEM Henares desde hace 14 años y hoy vamos a hablar de la adherencia a los hábitos saludables y la motivación.
Este es el esquema que seguiré. Y bueno, ¿por qué es importante controlar la obesidad en esclerosis múltiple? Bueno, creo que este es un tema que ya ha explicado perfectamente Fernando, así que no me voy a parar demasiado en él. Simplemente decir que, como sabemos, se trata de una enfermedad de un origen multifactorial en el que hay una cierta susceptibilidad genética y determinados factores ambientales que pueden influir, como es el caso de la obesidad. Por lo cual, la obesidad puede influir en el desarrollo de la enfermedad, pero también puede influir en su evolución. Al final es un factor agravante de la enfermedad, pudiendo pues aumentar el riesgo de brotes, el riesgo de comorbilidades, como ha explicado Fernando, que al final pueden estar asociados con una mayor discapacidad y, por supuesto, reducir la calidad de vida y aumentar el riesgo de depresión, quizás estos dos últimos los más pegados al área psicológica que yo trabajo. Como os he dicho, vamos a hablar de la adherencia y, en primer lugar, pues quería traer una definición de la Organización Mundial de la Salud en la que dice que al final es el grado en la que la conducta de un paciente en relación a la toma de la medicación, pero también al seguimiento de los hábitos saludables, se corresponde con aquello que hemos acordado con el profesional sanitario. Importante que es acordado y no es impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto implica, pues, por supuesto, un papel muy activo del paciente porque hay mucho en vuestro lado de gestionar la enfermedad, los tratamientos y de fomentar también el autocuidado. Esto al final implica pues entender en qué consiste mi enfermedad, qué puedo hacer para llevarlo mejor, para qué sirven los tratamientos o por qué es importante seguirlos. Por tanto, como decíamos, la adherencia terapéutica en esclerosis múltiple va a implicar tanto los tratamientos farmacológicos, que son fundamentales, como también los tratamientos no farmacológicos. Y dentro de los no farmacológicos incluimos los tratamientos de rehabilitación, es decir, fisioterapia, psicología, neuropsicología y también los hábitos saludables. Este ha sido el tema que yo he desarrollado en mi tesis doctoral y hoy no os voy a soltar el rollo, pero sí que quería traer una diapositiva con respecto al seguimiento de los hábitos saludables. Le preguntaba a los pacientes, ¿en qué grado sigues determinados los hábitos? Entonces, bueno, aquí tenemos los que recogemos, lo que hemos dicho, pues no consumir tabaco, no consumir alcohol, el descanso, la vida social activa. ¿Vale? Entonces, simplemente quería poner el foco en los 4 últimos, ¿vale? Que son descansar adecuadamente, mantener una vida social activa, practicar actividad física y mantener bajos niveles de estrés. Son los hábitos que en mi investigación tuvieron un menor seguimiento por parte de los pacientes con esclerosis múltiple. En especial, hoy quiero resaltar el seguimiento a la actividad física, que como veis está en torno a un 44%, un dato que nos debe preocupar y ocupar en parte pues, con charlas, como estamos haciendo hoy aquí. Todos, por supuesto, deben ocuparnos, pero al final un poco resaltar quizás por el tema que nos ocupa. Hubo una fase previa en la investigación que les preguntaba en grupos de trabajo, ¿no? ¿Por qué motivos no se siguen estos hábitos? ¿Cuál es el motivo que te lleva a ti a no seguirlos, ¿no? Y bueno, y estos son los que he recogido en relación a la actividad física y seguir una adecuada alimentación. Y bueno, pues había una persona que nos contaba, bueno, pues tampoco me hará tanto mal comerme esto o lo otro, siempre he comido mal, ahora es muy difícil cambiar, o pues es que no me da tiempo y comer bien lleva tiempo, o por qué en relación a la actividad física, por ejemplo, había una persona que decía, ¿para qué estoy haciendo tanto esfuerzo si sigo empeorando? ¿Estaría empeorando igual en caso de que no lo estuviera haciendo, ¿no? Esto es bastante frecuente y es algo que nos encontramos con frecuencia. También comentaban pues, que no te das cuenta, que es dejadez, que, bueno, pues, que no me hará tanto mal. O también decían, te dicen haz actividad física, pero la verdad es que prefiero estar con mi hija que perder una hora. ¿Vale? Estos son algunos de los motivos por los cuales no se seguían unos adecuados hábitos saludables. Y también quería traer estos estudios que analizan cuáles son los aspectos que influyen sobre la adherencia a la actividad física. El primero de ellos, como ya hemos comentado, evidentemente es el nivel de discapacidad. Es verdad que es muy recomendable siempre estar activo independientemente del nivel de discapacidad, pero obviamente es una barrera muy importante. La fatiga es otra de las grandes barreras que podemos encontrar en la actividad física, el no tener un adecuado apoyo social o tener creencias erróneas sobre la actividad física y la esclerosis múltiple. A este respecto, pues puede aparecer miedo a la fatiga, miedo a tener embrote. Hoy en día sabemos que la actividad física es
segura y muy recomendable para las personas con esclerosis múltiple, pero bueno, pueden seguir habiendo determinados miedos que de alguna manera puedan influir en la realización de la actividad física y que por supuesto tendremos que trabajar. Y si queremos hacer un cambio, la motivación va a ser un aspecto fundamental. Al final la motivación va a estar implicada tanto en el inicio de cualquier cambio como en su mantenimiento. Y a veces confundimos la motivación con tener ganas y no es así. La motivación es tener unos motivos y tener unas razones para realizar ese cambio. Quería compartir algunas recomendaciones breves a este respecto, ¿no? Y el primer paso fundamental creo que es tener una buena información. Hoy en día hay muchísima información disponible, pero no toda la información es veraz, a veces hay verdades a medias, a veces hay mitos, entonces es fundamental que os informéis en fuentes fiables de información, como son los profesionales sanitarios que os atienden, las asociaciones de pacientes o webs de confianza. También va a ser fundamental que encontréis vuestros motivos y tienen que ser vuestros propios, porque nosotros os digamos que la actividad física recomendable es mucho más adecuado para realizar el cambio si esa motivación es vuestra. Es decir, no es lo mismo decir me quiero sentir bien que decir quiero sentirme mejor para poder jugar con mis hijos en el parque, ¿vale? Y en este sentido, donde pongamos el foco a la hora de querer hacer un cambio también va a ser fundamental. Por ejemplo, no es lo mismo enfocar ese cambio en un miedo o en una obligación. Pues, por ejemplo, voy a adelgazar por miedo a que la enfermedad avance. No es lo mismo que si el foco lo ponemos en el compromiso. Por ejemplo, voy a adelgazar para sentirme mejor física y psicológicamente. En este caso, estamos enfocándonos en el compromiso y en el bienestar, mientras que en el otro planteamiento lo único que vamos a generar es culpa y frustración ante un posible incumplimiento. También va a ser fundamental tener un plan. Vamos a organizarnos, vamos a ponerlo por escrito, vamos a tener un hueco en la agenda y a buscar ese espacio. Vamos a ponerle una fecha, un comienzo. Se lo voy a comunicar a mi entorno porque eso me compromete más. Y por supuesto me lo voy a poner fácil. Voy a intentar que sea fácil y que sea bonito. O sea, si es sencillo, si es simple, si es atractivo, porque una ensalada puede ser atractiva y porque está claro que hay determinadas cosas que nos van a costar trabajo. Pues a veces comer sano implica hacer la compra más habitualmente. Pues a lo mejor puedo hacer la compra por internet, ¿vale? Es importante que en la medida en la que podamos ponerlo en las cosas fáciles, cuando tenemos que hacer un cambio, que lo intentemos, porque hacer cambios no es fácil y está claro. Entonces, intentemos que sea así. También vamos a reconocer cada paso que vayamos dando y por supuesto que si un día hacemos menos, pues porque me encuentro peor, que pensemos que siempre va a ser mejor hacer poco que no hacer nada. ¿Vale? Entonces es importante que no nos generemos más culpa porque evidentemente estamos ante una patología muy cambiante, con unos síntomas que pueden variar mucho entre las horas de un día a otro. Entonces también es importante que no nos frustremos si un día no podemos hacer todo lo que tenemos previsto. Lo que decía, vamos a evitar la culpa, vamos a evitar esos pensamientos negativos y que ante un incumplimiento, pues sabía que no lo iba a conseguir, es que yo estaba convencido de ello, es que no iba a poder hacerlo. Con todo esto solo nos vamos a alejar todavía más de nuestra meta. El apoyo del entorno va a ser fundamental. Como hemos dicho, sabemos que es uno de los predictores de no adherencia a la actividad física. Entonces, están ahí para ayudarnos y aprender a pedir ayuda va a ser fundamental. Yo soy consciente que pedir ayuda no es fácil porque al final implica reconocer que hay algo que no podemos hacer, pero normalmente, siempre lo digo, a la gente le gusta ayudar y a veces no sabe cómo hacerlo. Entonces, vamos a tener que expresarles cómo nos gustaría que nos ayuden. A lo mejor nos pueden ayudar acompañándonos a la asociación, llevándonos en coche a la asociación para que hagamos esa clase de yoga. O a lo mejor necesitamos que nos hagan la compra porque ese día estamos muy cansados y no podemos hacerlo nosotros, ¿vale? No podemos esperar que la gente adivine nuestras necesidades, pero sí que podemos aprender a pedir ayuda.
También podemos contar, por supuesto, con apoyo especializado en este sentido, pues desde profesionales de la salud a las asociaciones de pacientes. Como os hemos contado hoy, hay profesionales en todas las áreas que podemos trabajar todo este tema de los hábitos saludables. Y bueno, también una mención a cuándo puede ser necesaria la atención psicológica. Yo siempre digo que al final, bueno, pues hay que ir al psicólogo todo el mundo. No, no siempre va a haber, todo el mundo va a necesitar ir al psicólogo, pero bueno, pues cuando una persona crea que no cuenta con esos recursos necesarios para hacerle frente. Y en este caso que nos ocupa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cambio de hábitos, pues por ejemplo, dejar de fumar a veces puede ser muy complicado, y también quizás iniciar una actividad física cuando no estamos acostumbrados, pues puede haber ciertos miedos o ciertas creencias en los que también el apoyo psicológico pues puede venir fenomenal. Y también os quería dejar algunos recursos. Tenéis el QR a la derecha por si queréis escanearlo. Esto es una página web de Esclerosis Múltiple de España que se llama Informa, en la que encontraréis, es que está especialmente dirigida a fomentar hábitos de vida saludable en personas con esclerosis múltiple, y en la que encontraréis pues desde rutinas de ejercicio adaptadas a diferentes niveles de discapacidad. Por ejemplo, hay sesiones de yoga para personas en silla de ruedas, trabajo de tren superior de fuerza, vais a encontrar también infografías sobre alimentación, y también en la parte psicológica, pues desde infografías o recomendaciones para generar cambios, que por ejemplo esto es una infografía en la que yo colaboré, en la que, pues lo que hemos dicho, o sea, cómo establezco un plan, me voy a marcar mis objetivos, voy a pasar a la acción, voy a ver qué tal me ha ido, qué necesito cambiar, voy a reforzarme, ¿vale? Os he dejado también ahí el QR. Y también os quería compartir esta web de Merck que se llama Con la M, que tenéis tanto web como canal de Instagram, y en la que también encontraréis artículos tanto de actividad física como de nutrición dirigidos a personas con esclerosis múltiple. Y muchísimas gracias. Sí. Sí, yo creo que sí. Es eso, ¿verdad? Donde yo estaba. ¿Pero puedes pasar? Intenta pasar. Sí, pues. Sí, pasas. Ya. Bueno, yo soy Marina, soy fisioterapeuta de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, y aunque mis compañeros han hablado bastante de ejercicio, pues bueno, voy a hablaros también un poco de la parte desde fisioterapia que concierne a la aplicación del ejercicio a las diferentes pues, niveles de discapacidad que podemos tener cada uno, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del ejercicio físico, cómo podemos, qué ítems tenemos que tener en cuenta para la aplicación, y sobre todo cuáles son todos esos beneficios, aparte por supuesto del beneficio que tiene para la prevención de la obesidad, todos aquellos beneficios que nos pueden aportar a nivel de esclerosis múltiple, ¿vale? Que tienen muchos otros y la evidencia científica lo avala, ¿vale? Entonces, pues en primer lugar me gustaría que rompamos esa creencia antigua que antes pues no se recomendaba hacer ejercicio físico, se recomendaba más esa pausa, cuando teníamos síntomas nos recomendaban paramos, no hace falta que hagamos nada, y gracias a la investigación pues, de todos estos años hemos visto que el ejercicio físico no solo es beneficioso, sino que es súper recomendable para realizar cuando tenemos esclerosis múltiple, adaptado a la situación que tenemos cada uno de nosotros, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, pues que en los últimos años, antiguamente no había casi investigación al respecto, pero en los últimos años todos los artículos están relacionando el ejercicio físico con la esclerosis múltiple y con todos los beneficios que nos pueden aportar, ¿vale?
Y también es muy importante que nos quede claro que no hay efectos adversos, que no va a haber un aumento de los síntomas siempre y cuando sea un ejercicio adaptado a la situación de cada uno, ¿vale? No hagamos ejercicio, por así decirlo, a lo loco, sino que hagamos un ejercicio para nuestras circunstancias, con nuestras pausas, con lo que cada uno de nosotros necesitemos. En primer lugar, también pues me gustaría diferenciar qué es actividad física, qué es ejercicio físico y qué es deporte, porque muchas veces cuando alguien nos dice que tenemos que hacer ejercicio, todos visualizamos fútbol, visualizamos a la gente en el gimnasio haciendo pues muchas pesas o cosas muy difíciles que no nos vemos capacitados, entonces pues nos apartamos de hacer ese ejercicio físico y nada más lejos que la realidad, ¿vale? La actividad física lo que es cualquier actividad que hacemos en el día a día que conlleve un gasto. Desde despertarme por la mañana, pasarme a la silla, levantarme, dependiendo pues cada uno, ¿vale? Y el ejercicio físico, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, es toda esa actividad que es, bueno, todo ese ejercicio que es planificado, estructurado y es repetitivo en el tiempo, ¿vale? Aquí varíamos desde hacer una bicicleta, hacer pesas, pero enfocado a nuestra situación, ¿vale? Y el deporte, que es lo que siempre visualizamos cuando nos hablan de ejercicio físico, sería ya ese ejercicio que sí que es planificado y es estructurado, pero va enfocado pues, a una competición, pues el fútbol, salir a correr carreras, pues ese tipo de deporte que sería lo que vamos a dejar hoy un poquito al lado, ¿vale? Aunque existe deporte adaptado y se puede realizar también. Vale, es importante que antes de comenzar a hacer ejercicio, pues siempre haya una evaluación inicial. Si nunca he hecho ejercicio, no consiste igual en ponerme directamente a hacer, sino pues buscar a un profesional cualificado que nos pueda valorar, que por supuesto tenga en cuenta todos esos antecedentes, mi historia clínica, cuáles son mis factores de riesgo, porque a la hora de planificar el ejercicio, pues también es importante tener en cuenta otras patologías. Si tengo diabetes, tendré que saber si estoy bien regulado, si puedo hacer esa actividad física, cómo la puedo hacer, ¿vale? O otras a nivel cardiopulmonar, también es importante saber cómo estoy, a nivel cardíaco, pues para poder enfocar de la mejor manera posible y realizar ese programa individualizado, que es lo que sería idóneo para una persona con esclerosis múltiple. Vale, respecto al ejercicio, hay 6 puntos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificarlo, ¿vale? Esa frecuencia, la intensidad, el tipo, el tiempo y el volumen y progresión que irían un poquito de la mano al aumento de cargas y al aumento de ejercicio, ¿vale? Frecuencia, pues depende un poquito también siempre de si he hecho algo de ese ejercicio o nunca he hecho nada. Inicialmente sería idóneo poder dedicar 2 o 3 días a la semana mínimo a hacer ese ejercicio físico, ¿vale? Pero bueno, pues primero habría que ver si nunca he hecho nada, igual puedo empezar incluyendo un día a la semana. Que me encuentro bien, pues podré incluir ese segundo día y buscar en mi horario cómo puedo meterlo dentro de mi actividad a lo largo de toda la semana, como ha comentado mi compañera, para tener esa adherencia a este tipo de ejercicio. La intensidad siempre va a variar dependiendo de, pues como hemos hablado, si soy una persona experimentada en el ejercicio o nunca he hecho ejercicio. Entonces hay que valorar en qué momento me encuentro yo para yo poder empezar con una intensidad y ir visualizando ese ejercicio de escalera en el que poquito a poco iré aumentando esa intensidad, esa carga, si hago un trabajo de peso, ir mejorando a lo largo del tiempo, ¿vale? El tipo de ejercicio pues va a depender en primer lugar, pues si hablamos de ejercicio aeróbico o anaeróbico, que luego lo vamos a hablar un poquito de él, y el tipo de ejercicio que también a mí me guste más. No sirve de nada, siempre le digo a mis pacientes que si a mí me dicen que vaya a la piscina, pues es que no voy a ir. Me pueden decir que es buenísimo, pero es que no es el ejercicio que a mí me va a gustar. Entonces, pues siempre hay que encontrar ese ejercicio que a mí me vaya a gustar, en primer lugar, si no lo he hecho nunca, que me vaya a ser fácil para que me pueda empezar a enganchar a él y ya iré poquito a poco descubriendo otros ejercicios con ayuda del personal cualificado, del fisioterapeuta, de incluso compañeros que te hablan de otros tipos de ejercicio. Oye, pues yo estoy haciendo yoga no sé dónde, me va muy bien, pues igual me podría animar a hacerlo también. Vale, el tiempo, idóneamente, mínimo tendríamos que dedicarle cuando hagamos una sesión de ejercicio físico, unos 30 minutos, pero bueno, pues va a depender del tiempo que yo tenga. Pero sí que es cierto que para que me suponga algo, no me vale con hacer 5 minutitos, me invento unas sentadillas o un poquito con los brazos y ya está. Tenemos que estructurarlo, planificarlo en el tiempo y poder realizarlo, ¿vale? Y en cuanto al volumen y a la progresión, pues lo que comentaba, va a ir mejorando o vamos a ir mejorando a lo largo del tiempo, ¿vale? Como comentaba, que esto yo creo que ya todo el mundo lo conoce, el ejercicio podemos dividirlo en 2 grandes grupos que dependen un poco de la forma que tiene nuestro cuerpo de coger la energía para realizarlos.
Y tendríamos pues el ejercicio aeróbico, que es ese ejercicio de media a baja intensidad y que es un poquito más largo en el tiempo, y el ejercicio anaeróbico, que tiene una intensidad un poquito más alta. No hace falta que visualicemos a una persona haciendo ejercicio súper rápido, sino también aquí encontramos el ejercicio de peso, de trabajo de fuerza, estaría dentro de este tipo de ejercicio, y que tiene una duración más corta, principalmente porque se trabajan o en repeticiones o en intervalos. En cambio, el ejercicio aeróbico sería mantenido más en el tiempo, podemos empezar por unos 10 minutos, pero sería más mantenido. Dentro de este ejercicio, pues podemos encontrar incluso cosas adaptadas, pues bicicletas. Aquí hay una chica en el gimnasio haciendo una bici más alta, pero también las tenemos más bajitas que se pueden acomodar a la silla. Podemos encontrar diferentes opciones de ejercicio, ¿vale? ¿Qué es lo más importante para mí del ejercicio en esclerosis múltiple? Que se pueden adaptar ejercicios, que hay veces que nos hablan del ejercicio físico y visualizamos a gente haciendo cosas súper complicadas en el gimnasio y nada más lejos de la realidad. Podemos adaptar nuestro entorno donde hacemos el ejercicio, podemos utilizar un apoyo, podemos realizarlo incluso en la silla, se puede realizar tumbado, podemos modificar el material. Si me cuesta mucho coger una mancuerna, hay utensilios que me ayudan a coger esa mancuerna. Y muy importante también en esclerosis múltiple es tener en cuenta los descansos, tanto durante la rutina de ejercicio como después del ejercicio. Es decir, no sirve de nada, entre comillas, realizar ejercicio lunes, martes, miércoles y después, porque estoy muy cansado, no he planificado bien mi actividad, estar 5 días el resto de la semana sin hacer ese ejercicio físico. Tendremos que ir alternando ese descanso con esa actividad. O si quiero hacer algo todos los días, podré ir variando la actividad que voy a hacer cada día. Aquí quiero que veáis, pues eso, algunos ejercicios adaptados, que no hace falta máquinas extrañas de gimnasio, que podemos tener una bicicleta más bajita, que se puede adaptar incluso a la silla de ruedas. Podemos hacer el ejercicio desde la propia silla del paciente, o sea, de la persona, podemos usarla si es cómoda para el paciente, o podemos trabajar, quien dice en una camilla, dice en una colchoneta en el suelo, dice en la cama, podemos adaptarlo a la situación de cada una de las personas. Vale. Luego, como os he comentado, aparte de la prevención de la obesidad, es muy importante pues, que hay otros muchos beneficios que nos va a aportar el ejercicio físico cuando tenemos esclerosis múltiple, ¿vale? Me gustaría mencionar, pues, va a haber unas mejoras en la capacidad respiratoria. Se ven en los estudios que un entrenamiento aeróbico de una intensidad baja moderada va a aportarnos beneficios a nivel cardiovascular, incluso a las 4 o 6 semanas de esta realización, ¿vale? Hablamos de realizarlo de manera constante unas 2 o 3 veces en sesiones por semana. También, bueno, yo soy muy fan del entrenamiento de fuerza, del trabajo de fuerza. Creo que siempre se ha tirado un poco por tierra y es súper importante. Entonces, me gustaría resaltar la importancia que tiene, pues eso, en las mejoras de fuerza muscular, tanto de brazos como sobre todo a nivel de abdomen y nivel de piernas, que nos va a ayudar pues, a mejorar el patrón de marcha si lo tenemos, nos va a ayudar a propulsar mi silla si lo necesito, tener más fuerza en brazos, nos va a mejorar incluso la fatiga, que siempre es uno de los grandes síntomas de la esclerosis múltiple más incapacitantes y que nos hace pensar que es mejor no realizar actividad física y pues nada más lejos de la realidad en este momento. ¿Vale? Otro de los beneficios que también tiene el trabajo de fuerza es que pues al final hay muchos tratamientos médicos que son necesarios, pero pues nos pueden conllevar asociados a una inactividad, nos van a conllevar a poder padecer más fácil, por así decirlo, osteoporosis y más riesgo de fracturas, ¿vale? Y me gustaría resaltar pues la importancia de que el trabajo de fuerza nos ayuda a retrasar esa pérdida de masa muscular y ósea en esclerosis múltiple, que nos ayuda por ende a reducir ese riesgo de fracturas. Vale. Otro de los beneficios es que muchas veces, pues, por espasticidad, por dejar de movernos, inactividad, podemos presentar dolor y espasmos y, por ejemplo, pues un trabajo de flexibilidad también nos va a mejorar pues, nuestro rango de movimiento, nos va a reducir dolor, va a reducir la espasticidad y, por ende, también pues, va a ayudar a mejorar la postura y el equilibrio. Vale, y respecto a la fatiga, que es uno de los grandes síntomas en la esclerosis múltiple, de los más comunes, es súper importante saber que la evidencia científica realmente pues, asocia que un programa de ejercicio controlado y adaptado al sujeto nos va a mejorar esa fatiga. Parece contraproducente, o sea, parece raro decirlo de primeras y creemos que no, tengo fatiga, tengo que estar parado, pero con un programa individualizado vamos a ver cómo a la larga esa fatiga esa sensación de fatiga va a disminuir
y nos vamos a encontrar mejor. Y también pues, podemos encontrar esos beneficios a nivel de equilibrio y, por supuesto, todo ello nos va a llevar a mejorar nuestra percepción de nuestra calidad de vida. Y como recomendaciones generales, aunque es muy difícil y como ya he dicho, pues es importantísimo que el ejercicio sea siempre individualizado y adaptado. Si nunca ha hecho ejercicio, pues que el inicio de actividad esté ayudada y asistida por un profesional que nos pueda asesorar sobre qué actividad y cómo hacerla y cuál es la correcta para mí, y realizarlo de manera regular. Nada de hacer ejercicio un día, no vuelvo a hacerlo dentro de 2 meses, porque de esa manera no vamos a encontrar todos los beneficios. Que la intensidad del ejercicio y la resistencia tiene que ser siempre progresiva. Por supuesto, ya lo han comentado en alguna charla anterior, pues es importante tener precaución con la temperatura. Creo que somos muy conscientes, vivimos en Madrid, hace mucho calor, pues si puede ser un entorno con aire acondicionado, mejor. Si puede ser a horas del día en las que no vamos a tener mucho calor, pues mejor. Y la ropa adecuada para hacer el ejercicio. Y en este caso sí que me parece súper importante, pues, saber que cada una busque el ejercicio, y en este caso si digo deporte, que puede ser deporte adaptado, sea para cada uno, que no sirve con yo hago no sé qué, sino a mí no me va a gustar, no me va a motivar, no voy a poder incluirlo en mi rutina o no voy a encontrar el tiempo. Y como ya he comentado, pues eso, que nos quedemos con la idea de que la evidencia científica, por suerte, está cambiando y que nos está avalando el uso de ejercicio físico para personas con esclerosis múltiple, que la adaptación y la progresión tiene que ser individualizada y que tiene múltiples beneficios. Y bueno, está la bibliografía que he utilizado y ahí tenéis pues el contacto de la fundación para cualquier consulta, cualquier cosilla que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Yo creo que además nos hemos adaptado muy bien al tiempo, con lo cual tenemos ahora pues como 15 minutitos o así para preguntas, ¿vale? Solo una cosa, porque si no se me va a olvidar, y es que yo quería comentaros que la idea de hacer este taller surgió porque en la consulta, bueno, pues claro, no puedes dedicar el tiempo que te apetece o que necesitas, no que te apetece, no, que necesitas en realidad, para hablar de cosas como esto, ¿no? Tenemos afortunadamente el apoyo de enfermería, que es un plus en ese sentido, pero claro, nos falta mucha educación nutricional, mucha educación en el ejercicio, y entonces ahí pues damos las gracias a las asociaciones porque permitís que lleguemos a eso que en la consulta no llegamos. O sea que estáis por ese motivo, vamos. Básicamente, sí que nada, muchas gracias. Y ahora, pues, turno de preguntas para quien quiera. Al comienzo has hablado de un factor que puede propiciar la esclerosis. Has hablado de ser varón. Yo pensaba que las mujeres era más, que había más incidencia en mujeres. ¿Hay algo eso? No, es que a lo mejor, no sé si a lo mejor lo he dicho un poco rápido y no ha quedado claro. No, yo estaba, en la charla estaba hablando del riesgo, de factores de riesgo de progresión. Es decir, de que la enfermedad, la esclerosis múltiple sea más grave o tenga más discapacidad, ¿vale? Entonces, el varón es un factor de riesgo generalmente de peor evolución. O sea, es el varón. En la esclerosis. En la esclerosis. En general. ¿Vale? Es uno de los factores de riesgo que se consideran, ¿no? Como peor pronóstico que una mujer, pero estos son generales. Al final esto es lo que decía, como un cóctel, ¿no? Entonces, todos tenemos que intentar hacer lo mejor posible, el médico poniendo el tratamiento que considera más adecuado, de la forma más precoz, y el paciente pues intentando pues seguir estas recomendaciones de hábitos de vida saludable, porque al final son como un montón de factores que hay cosas con las que yo pues tengo tal gen, pues tengo tal gen, ¿no? O tengo, ¿no? Es decir, que Claro, y luego lo de los genes, por ejemplo, como se sabe si mis sobrinos pueden tener esclerosis múltiple, no sé si. A ver, cuando hablaba de genes, me refiero que ahora se han identificado genes que están relacionados con un peor pronóstico de la enfermedad. No con que tú desarrolles la enfermedad o no, sino que tienes la enfermedad y eso no lo aplicamos en práctica clínica. Es decir, no hacemos un estudio genético para ver quién lo tiene y quién no lo tiene. Porque son cuestiones de investigación, ¿vale? Por el momento. Entonces, lo que se ha identificado es eso. Me has quitado la pregunta. La tenía aquí.
qué se hacía hoy a día de hoy en consulta, ¿no? Para ver qué estudio, si se hacía algún tipo de estudio genético para ver esa progresión de la enfermedad. No. Con lo cual estamos igual que antes. Bueno, un poco más avanzados, pero Bueno, a la práctica. Tenemos que ser prácticos. Sí, ya. Pues tengo varias preguntas y varias cuestiones, a distintos además. He ido apuntando, tengo aquí ya listas y no se me olvida. Para Fernando, ¿qué tipo de evidencia científica es? Has hablado que hay una evidencia científica en torno a los 3 puntos claves, ¿no? La obesidad, el tabaquismo y demás. ¿Qué tipo de evidencia científica es? ¿Es a uno? ¿Es cuál? ¿Qué evidencia científica es? ¿Qué tipo de evidencia científica es? Sí. Pues son estudios epidemiológicos, observacionales. O sea, es que no entiendo cuál es la pregunta. O sea, la evidencia científica, lo que nosotros hablamos de evidencia científica es que tenemos metaanálisis, por ejemplo, que analizan todos los estudios que hay sobre el beneficio de la actividad física o los riesgos de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, los estudios que decía de beneficio, ¿vale? Esa es la evidencia científica, es decir, que hay estudios, hay metaanálisis, hay estudios epidemiológicos que ven, pues cogen pacientes, por ejemplo, el estudio que decía del estudio Benefit, ¿no? Es decir, que los autores lo que hacen es que de todos los pacientes que participan en ese estudio, cogen como se registró el peso que tenían esos pacientes y se registró si eran fumadores o no fumadores, pues entonces hacen un subanálisis y discriminan pues esos subgrupos si los pacientes con obesidad se comportaban de manera diferente a los pacientes sin obesidad, independientemente de que estuviesen con el tratamiento de betaferona o no. ¿Vale? Eso es la evidencia científica. ¿No? Cuando hay estudios científicos. No, me refería en concreto que qué tipo, si estaba tipificado en esa evidencia evidencia. No. Vale, otra cosa que también me ha parecido. El estudio de retina y la atrofia vascular tampoco se hace así, porque sí, también eso son cosas de investigación. Es que eso no aporta nada. Es decir, no aporta nada a un paciente en concreto. Eso es una forma indirecta de medir atrofia y entonces intentar relacionar, pues hay estudios que intentan relacionar con deterioro cognitivo, con la progresión de discapacidad física, ¿no? Entonces son medidas que se utilizan en investigación, hasta donde yo sé, no sé si alguien la aplicará, pero que yo sepa, ¿no? Es que es la primera vez que lo escuchaba, entonces me ha llamado mucho la atención. Y era por conocer un poco más. Es muy curiosa. Y una cosa más, a nivel de mujer, menopausia y todas estas cosas que nos pasan a las mujeres, que además tenemos esclerosis múltiple, que además sube, ¿no? por el mero hecho de todo este tema de la menopausia, el aumento de peso, la disfunción de la grasa y todas esas cosas, ¿hay algún tipo de estudio o se ha focalizado en estudiar lo que es la relación de la esclerosis múltiple en mujeres con edad de menopausia? En cuanto a si puede ser un factor de peor evolución o mejor evolución o... En cuanto a, sí, por ejemplo, a la hora del sobrepeso, ¿no? O de la obesidad, ¿no? Que sí que es... a lo mejor hay algún artículo, no lo sé, tendría que mirarlo, ¿no? Los factores hormonales evidentemente tienen una influencia importantísima en el sistema inmunológico. Probablemente, bueno, sí que hay evidencia a favor de que probablemente los cambios hormonales pues favorecen que ya haya menos actividad inflamatoria, ¿no? Pero bueno, los valores también pasa, que cuando van cumpliendo años hay más riesgo de progresión y menos riesgo de actividad inflamatoria, ¿no? Eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Esa imagen. ¿Tenéis más preguntas por ahí? Alguno de los dos profesionales, ¿no? Sí. Creo que es más que nada porque a mí me tenéis aquí todos los días y ellas no. Sí. Has hablado de grasas saludables, pero has contado en el aceite de oliva, que bueno, que es la que he conocido, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu opinión profesional acerca de
otros tipos de aceites vegetales como el aceite de coco, el ghee, Vale. o este tipo de No sé aceites si en pero esclerosis. Yo era por una grabación, porque yo creo que si no se no se coge la Vale. grabación. Vale, a ver, la grasa saludable es la principal de cocina, debe ser el aceite de oliva virgen extra. Es cierto que el aceite de coco virgen sí que es también saludable y se puede utilizar, pero sigue siendo más recomendable el aceite de oliva virgen extra. Aquí entraríamos un poco en el tema de cuánto se recomienda en cuanto a grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas o saturadas. Entonces, las saturadas, eso sí que es interesante saber que siempre nos han vendido como que las saturadas son malísimas, tal. Esto no es cierto porque también necesitamos grasas saturadas, pero la podemos obtener de alimentos saludables, como carne, como lácteos o como por ejemplo el aceite de coco virgen, por ejemplo sería una opción. Pero es cierto que necesitamos en menor porcentaje las grasas saturadas sobre las insaturadas. Entonces, por ello es uno de los motivos en el que el aceite de oliva virgen extra, aparte de su vitamina E, de sus antioxidantes, de que es muy estable a altas temperaturas el aceite de oliva virgen extra, sería como el principal o el más recomendable de todos, ¿vale? Entonces, luego el ghee también es interesante también a nivel microbiota, saliendo estudios sobre su consumo y tal. También hay otros aceites de girasol, que eso ya lo conocemos también en España. Se ha utilizado mucho el aceite de girasol más antiguamente, o ahora también por el precio, por lo que ha subido el precio del de oliva, se usa el aceite de girasol, pero sí que es verdad que el aceite de girasol, sobre todo al cocinarse, ya sea en fritura, ya sea simplemente al saltear, es muy inestable a altas temperaturas, por lo tanto, cuando nosotros lo usamos para cocinar, se liberan sustancias tóxicas que se le llaman, para que nos entendamos, y por ejemplo no se recomienda tampoco reutilizar, es decir, que no es muy recomendable. Entonces, digamos que sobre todo sería virgen extra, por supuesto, sino virgen, sino aceite de oliva, y luego ya tendríamos también el aceite de coco virgen, que sería una buena opción, pero no lo recomendaría diariamente, y el resto de aceites, digamos, que estarían como en la misma bolsa, por así decirlo. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta mientras. Por favor. Porque escuchando sobre todo a Cristina y a Marina me ha venido a la cabeza que hay muchas personas con M que en un momento dado, porque lo necesitan o porque se influencian, deciden hacer retos deportivos. Y ya me ha ido la respuesta a cada una en vuestra charla. Porque creo que, ¿por qué no recomendaríamos un reto deportivo para empezar con la actividad física una persona que no la está haciendo? En parte porque no se lo está poniendo fácil, ¿no, Cristina? Y en otra parte porque no es nada progresivo, ni pautado, ni... Pero que si podéis hablar un poco sobre vuestra opinión de experta sobre este tipo de inicios con la actividad física, de repente me voy a hacer un triatlón. A ver, mi opinión es un poco lo que he hablado durante la charla, que si nunca has hecho una actividad física, no sería la elección que yo aconsejaría. Dicho esto, si ese pequeño reto no es un reto de voy a hacer un triatlón de locura, te ayuda a, de alguna manera, a pautar una actividad estructurada y planificada a lo largo de los meses y a muy largo plazo, me parece ideal dentro de que sea coherente. Si ya eres alguien experimentado, que haces ejercicio, que puede ser uno de tus retos, te recomendaría ir siempre de la mano de un profesional para que esté adaptado a tu circunstancia y que tenga en cuenta si en algún momento tienes algún brote o algún aumento de los síntomas, que puedas controlarlo. Eso es decisión. Bueno, desde Psico, a ver, yo creo que tenemos un gran ejemplo de una persona con esclerosis múltiple que se planteó un gran reto, que hizo una película, y esto ha marcado mucho a los pacientes y en la consulta no lo dicen, ¿no? Cuando dices hacer actividad física, yo no puedo hacer el triatlón. Por supuesto, ni yo tampoco, y no tengo esclerosis múltiple, ni lo pretendo, ni lo haré jamás. Entonces, al final creo que cada uno se tiene que plantear su propio reto adaptado a su situación, a sus gustos, lo que hemos dicho. Si eres una persona sociable, pues a lo mejor te gusta hacer actividad física en grupo. Si te gustaba hacer yoga, pues ahora a lo mejor lo tienes que hacer de otra manera y tienes que adaptarlo, pero al final el reto es cada uno su propio reto adaptado a su situación. Entonces, estos ejemplos son muy buenos, pero evidentemente pues, no todo el mundo va a llegar a esos niveles, independientemente de la patología. Gracias. A ti. Es la última, creo. Y va para Marina. Desde siempre y en todas las charlas a las que voy,
todas las charlas a las que, todo lo que la literatura que leo, todo lo que en consulta, los terapeutas, todos me dicen, es que tienes que hacer ejercicio físico adaptado. Y yo digo, vale, y ahí se queda. Quiero decir, es una recomendación que la dejan ahí y digo, muy bien, ¿qué es ejercicio físico adaptado? Tú como profesional, o sea, yo como paciente digo, ¿y a quién? Tú has dicho, es que tenéis que acudir a un profesional que os guíe y que os diga qué tipo de ejercicio, cómo, cuál es vuestra función cada vez adaptada a vosotros, ¿no? Vale, y digo, ¿y a dónde voy? ¿A quién acudo? Es verdad que Cristina ha dicho, es que tenéis un montón de sitios. Estoy harta de mirar webs, de mirar un montón de cosas. Y donde me dicen una cosa, en la otra me dicen lo contrario. ¿Cómo lo hago? Tú como profesional, ¿a quién acudo? ¿A un entrenador personal? ¿A un fisioterapeuta? ¿A mi vecino del quinto que está matado? Debe decir que ¿entiendes lo que quiero decir? Yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé, me quedo un poco en el limbo de decir, bien, voy a intentar y sé que mi asociación da yoga, pues yo voy a ir y hago yoga, pero no sé si lo que me cuesta a mí hacer es porque no está adaptado y es que me cuesta a mí hacerlo, o porque eso que se da se queda corto o se queda grande, o si yo lo hago, yo voy a ir, yo no me quedo en mi casa tomando el sofá, pero no sé si me explico bien lo que quiero transmitir. Creo que es una queja o petición. Es una pregunta porque es una realidad que yo tengo. Sí. O sea, me refiero a la queja, que es algo que piden todas las personas pues, que tratamos en consulta en nuestro caso. Para mí, inicialmente, para planificar una actividad, te recomendaría acudir a un fisioterapeuta para que pueda ver cuál es tus circunstancias, cuál es la actividad que sería más idónea para ti, te pueda asesorar en ese camino. No quiere decir que tengas que ir a hacer 5 días de fisioterapia. Normalmente lo que hacemos es, hacemos una sesión, por lo menos en mi centro, valoramos cuáles son tus circunstancias y planificamos una actividad contigo que tú vas a querer hacer y lo vas a hacer a lo largo de la semana. Igual con ir una vez a la semana a que esa actividad esté vigilada, esté controlada por parte de un profesional, es suficiente si el resto de semana pues planificas unos ejercicios, la típica tabla de ejercicios, que es muy difícil, al menos a mi parecer, de transmitir, bueno, pues resuelta aquí una tabla de ejercicios porque nunca va a ser adaptada a las circunstancias de cada uno. Entonces, lo más importante es que ese profesional te vea aquí, vea cuál es tu circunstancia y prepare tu tabla de ejercicios. Luego, en muchas fundaciones y asociaciones hay ejercicios que normalmente están adaptados. Por ejemplo, tenemos la parte que le llamamos ejercicio de fuerza, más enfocado con patología de esclerosis múltiple, a yoga. Sería buscar eso, pero yo siempre, cuando alguien va a entrar en una clase de grupo, siempre les recomiendo, haz unas sesiones con el profesional y después, cuando ya entendamos lo que es el ejercicio, tengas más control sobre tu cuerpo, pues puedas salir a su cuerpo. No sé si es solucionado un poco tu pregunta. Vale. Gracias. Sí, ahora me queda la segunda parte, es cómo encajar eso en el bolillo de sanidad pública. Por supuesto. O sea, esa es la segunda cuestión, que eso ya es hacer un puzzle un poco así complicado. Sí, que esta Me encantaría. Por favor. Pues a ver, ahora que no nos oye nadie, en realidad pues la rehabilitación de las enfermedades crónicas es algo que no está cubierto por el sistema sanitario público, eso es así, ¿no? Entonces al final pues tenemos que buscar apoyos, ¿no? Entonces por eso, pues, bueno, pues como los apoyos generalmente son caros, pues tenemos a las asociaciones que nos pueden guiar un poquito. Entonces desgraciadamente la sanidad pública no nos va a cubrir eso. Puedo cubrir si hemos tenido un brote, pues después unos ciclos de tratamiento, unos ciclos de rehabilitación, pero más allá de eso, a día de hoy no. Ojalá nos receten, ¿no? Podemos reivindicarlo. Eso es. Bueno. Pues nada, pues si no tenéis ninguna cuestión más, pues espero que os haya gustado. Y gracias a todos. Gracias.